Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en este domingo 13 de diciembre para compartir una vez más la palabra del Señor. Y en esta mañana permítanme leerle unas palabras que dicen así: ahora todos quieren salvarse mediante una fe superficial, sin los frutos de la fe, sin el bautismo de la prueba y la tribulación, sin amor ni esperanza y sin prácticas verdaderamente cristianas. Estas son las palabras de Conrado Greve, una de las tantas voces que en el tiempo de la Reforma se levantó para protestar contra la jerarquía de la Iglesia Católica Romana y las prácticas religiosas que, según ellos, no estaban respaldadas bíblicamente o, en el peor de los casos, negaban la verdadera fe cristiana. Las protestas de muchos de estos hombres fueron el resultado de un deseo de reformar su amada iglesia, no de dividirla. Zwinglio y Lutero son algunos de los más famosos reformadores a quienes con el tiempo se les conoció como protestantes. Ellos establecieron las bases sobre las cuales hombres como Conrado Grebel y Jorge Blaurock intentaron llevar más allá su deseo de reforma. El caso de Conrado Grebel y Jorge Blaurock es muy interesante, ya que ellos trataron de presionar a Zwinglio para que llevara la reforma más allá de lo que hasta el momento se había hecho. Es decir, Zwinglio proclamó que se debía llevar un cumplimiento literal de la Biblia, pero Conrado y Jorge querían ir más allá. Como este no aceptó, entonces ellos decidieron tomar este asunto en sus propias manos. Y ellos sostenían que si bien es posible, o si es cierto más bien, pertenecer a una sociedad determinada por el hecho de nacer en ella, es decir, yo soy colombiano, usted puede ser guatemalteco o salvadoreño o mexicano, por el hecho de haber nacido en ese país, dentro de esa sociedad. Pero no era lo mismo en el aspecto espiritual. O sea, nadie nacía católico o protestante. Cada individuo debía tomar una decisión personal y voluntaria para pertenecer al reino de los cielos. Y tenía que hacerlo de manera consciente. Para ello, pues naturalmente, esto sucedería cuando el individuo tuviera uso de razón o una mayoría de edad, un conocimiento más avanzado, no de niño. La idea básica de esta posición de Conrado Grebel y Jorge Blaurock es que cada persona debía entender su rol dentro de la sociedad, pero debía haber una separación bien marcada entre el Estado y la Iglesia y la manera como cada uno pertenecemos a ellos. Debido a esta posición que asumieron, el primer paso fue rechazar el bautizo de los niños, por no considerarlo bíblico. Y para estos hombres lo principal era volver a las prácticas que caracterizaron a la iglesia primitiva tal como encontramos en el libro de los Hechos. Todo aquello que no fuera claramente respaldado doctrinalmente por las escrituras debía rechazarse por completo. Es así como el 21 de enero de 1525 en la plaza de Zurich, donde había una fuente, Jorge Blaurock, que era un ex sacerdote católico, le pidió a Conrado Grebel que lo bautizara. Y una vez que lo bautizó, hicieron lo contrario. Entonces Jorge bautizó a Conrado y a muchos otros hermanos que conformaban ese grupo de creyentes. Y su protesta no era acerca de cómo se practicaba el bautismo, si era por aspersión o por sumersión, no, sino que era necesario, según lo que ellos creían, que la persona que recibía el bautizo lo hiciera con fe y pudiera confesar pública y voluntariamente esta fe. Por lo tanto, no podía ser posible que un niño lo hiciera. Con el tiempo, su deseo de ser completamente bíblico decidieron hacerlo por inmersión, tal como aparece en los evangelios, como lo hiciera Juan el Bautista, como lo hizo Jesús y como lo practicaron después de ellos muchos otros. Y la escritura les daba esas evidencias. La historia de Jorge y de Conrado es mucho más larga y sobre todo escabrosa.
porque debido a esta posición que ellos asumieron, fueron perseguidos y cruelmente asesinados por la jerarquía de la iglesia dominante. Desde aquel tiempo se les llamó a todos los que creían esta posición teológica anabaptistas. ¿Qué significa rebautizadores? Era un nombre despectivo que se le daba. Tristemente, una de las formas en que fueron asesinados los que creyeron en el bautizo de adultos y rechazaron el bautizo de los niños es que fueron ahogados. La controversia acerca de la validez bíblica del bautismo no ha terminado y continúa hasta nuestros días. No solo entre católicos y protestantes, sino dentro de los mismos grupos de creyentes, dentro del protestantismo, tanto como dentro del catolicismo. Especialmente la discusión se centra acerca de cuál es la validez bíblica y cuáles son las virtudes que añade el bautizo y a quiénes se les debe ministrar y cómo se debe realizar. Así que sería ingenuo de mi parte en esta mañana creer que con un sermón voy a resolver ese problema o esa polémica que ha durado siglos y siglos. Así que lo único que he querido hacer en esta mañana es darles un poquitico de contexto, ya que el texto que vamos a ver hoy en el sermón habla precisamente de dos formas de bautizo. La forma en que Juan el Bautista realizó bautizos y la forma en que Jesús vendría a hacerlo. Como creyentes, nuestro anhelo debe ser el poder llegar a ser lo más bíblico posible, manteniendo un balance entre la fe, la práctica cristiana y nuestra vida cotidiana dentro de la sociedad en la que vivimos. Lo cierto es que en cuanto al Evangelio, nada puede ser impuesto a la fuerza. Cualquier decisión debe surgir de nuestra relación personal con Cristo y a través de escuchar lo que el Espíritu Santo nos indique que debemos hacer. Ningún ritual en sí mismo tiene poder o añade ninguna virtud, a menos que quien participa esté consciente de lo que está haciendo y entienda por qué lo hace y sobre todo que está actuando de manera libre y voluntaria, siguiendo las enseñanzas bíblicas y en especial tratando de seguir el ejemplo y las ordenanzas establecidas por Jesús. Así que en esta mañana lo quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y hoy vamos a estar mirando los versos del 30 al 34. Y prestemos mucha atención a lo que el Señor tiene para decirnos acerca de un asunto que es relativamente sencillo, pero que nosotros los hombres lo hemos convertido en una controversia por diferentes razones y sobre todo por falta de humildad y obediencia. Así que hoy veremos en este pasaje el significado del bautizo que Juan realizaba y el bautizo que Jesús vino a realizar y las implicaciones espirituales y doctrinales que para nosotros esto tiene. Así que vamos a ver básicamente en este sermón, en esta mañana, dos puntos. El primero de ellos es el bautizo de Juan con agua y lo que significa. Y luego el bautizo de Jesús con el Espíritu Santo y lo que significa. Son dos bautizos que en realidad tienen un solo significado y una sola realidad espiritual. Así que vamos al texto, mis hermanos, y en esta mañana quiero recomendarles que por favor tengan su libreta de apuntes allí porque la vamos a necesitar más adelante y se lo estoy avisando desde ahora. Vamos a ir al verso 30, dice, este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Así que el primer punto que vamos a hacer en esta mañana, o la primera parte que vamos a explorar de este texto es el bautismo de Juan en agua. Y Juan el Bautista en este verso procede a reiterar que este Cordero de Dios, el que él había venido anunciando durante todo su ministerio público, y a pesar que apareció después de Juan el Bautista, era primero que Juan. Es decir, Jesús es lo que Juan está tratando de decirnos más bien con esta expresión que parece como un pequeño trabalenguas, es que
Jesús ha existido siempre, la preexistencia de Cristo, y de igual manera les hace un llamado al pueblo de Israel a que fijen toda su atención en Jesús y no en él, que como ya hemos visto es otra muestra de la humildad de Juan el Bautista para que toda la atención fuera en Jesús. Y eso lo vimos ya en un sermón anterior. Así que entremos en el asunto aquí. Juan el Bautista solo estaba tratando que la gente de Israel reconociera a Jesús como el Mesías prometido. Ese era su trabajo. Juan por eso afirma que su bautizo es simplemente externo con agua y sirve como testimonio y señal de que había llegado uno con mayor autoridad y poder que él. Juan siempre conservó su condición o su posición de heraldo, presentando a Jesús de manera oficial como el Cordero prometido de Dios. El bautizo de Juan era en agua, como testimonio de que el individuo de forma voluntaria venía a él, las personas que le seguían venían a él, reconocían su condición de pecador y manifestaban la necesidad de ser lavados para purificación con agua. Este acto externo es entonces la expresión de ¿qué? Del anhelo del pecador por restablecer su comunión con Dios. Este significado es el mismo que nosotros como creyentes entendemos y por eso practicamos el bautizo en agua como testimonio público y lo hacemos de adultos, porque hemos entendido claramente nuestra condición de pecadores y la necesidad de un Salvador, del cual el bautizo de Juan en agua es una magnífica representación de una sola realidad. ¿Cuál es? Que Jesús va a venir a bautizarnos en el Espíritu, que nosotros como pecadores tenemos la necesidad de un Salvador y el bautizo de Juan es esa representación. El hombre necesita ser lavado espiritualmente de su maldad para poder entrar en comunión con Dios nuevamente, esa comunión que perdimos. Por eso es por lo que el bautizo de Jesús es esa verdadera señal y sello de nuestra salvación. Y este tiene cualidades y características espirituales. Por eso, solo Jesús nos puede bautizar con su Espíritu. En resumen de lo que le he dicho aquí, ambos bautizos son necesarios. El de Juan en agua como símbolo de obediencia y el de Jesús espiritualmente como confirmación de nuestra transformación y nuestra inclusión y participación dentro del reino de los cielos, de manera personal y voluntaria. De manera que el bautizo en agua es solo una parte de toda la realidad espiritual por la que el hombre debe pasar para restablecer su relación con Dios. Eso es lo que significa el bautizo en agua, una parte de una sola realidad. Y eso fue lo que Juan vino a hacer. Ahora miremos los versos 32 y 33 y miremos la otra parte de esa realidad. Preste atención. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que ahora veamos el bautizo de Jesús con el Espíritu Santo. Y aquí hay varios puntos teológicos que tenemos que discutir que son importantes y esenciales para dejar clara esta doctrina. Y les voy a pedir que tengan un poquitico de paciencia conmigo, porque sé que es muy teológico lo que voy a decir, pero voy a tratar de hacerlo despacio y lo más claro posible para que esta preciosa y bendita doctrina del bautizo nos quede muy clara. Así que vamos a entrar a algunos detalles. Uno de los detalles rápidamente que quiero entrar es que Juan en el verso 31 y en el verso 33 hace una afirmación que nos puede sonar un poquito extraña. Dice que no conocía a Jesús. Pero como ya hemos dicho, él y Jesús eran parientes, lo más probable eran primos. Y sería muy difícil que
no hubieran tenido algún tipo de relación o algún tipo de contacto dentro de una comunidad familiar tan pequeña. Así que en realidad lo que Juan el Bautista está diciendo es que él no sabía que Jesús era el Mesías hasta el momento en que le fue confirmado la revelación que había recibido con anterioridad. En lo que solo básicamente le dijo es que sobre aquel que él viera descender el Espíritu Santo y permaneciera sobre él, este era el Mesías prometido. Y eso fue lo que precisamente Juan vio cuando bautizó a Jesús. Así que esa es la primera, rapidito el primer punto. No lo conocían que era el Mesías. Y para entender algunas otras cosas importantes, aquí hay un punto doctrinal que es muy importante que hagamos en este pasaje. Y es que este relato dice que el Espíritu descendió sobre él, ¿cierto? Los evangelios nos dicen que en el momento de ser bautizado Jesús, el Espíritu descendió sobre él. Hay que ser muy claros con esto. ¿Por qué? Porque nosotros, más bien déjenme ponerlo de esta manera. No quiere decir esto que en el momento en que Jesús fue bautizado fue el momento en el que recibió el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento entonces es que se le puede considerar como el Hijo de Dios. Esto es una herejía y se le conoce con el nombre de adopcionismo y surgió por allá por el siglo II. Esta posición de que Jesús empezó a ser el Hijo de Dios cuando el Espíritu Santo bajó, cuando lo bautizaron, es una herejía. La manera en que debemos entenderlo es que en el momento que Jesús fue bautizado, Juan el Bautista vio la señal de que le confirmaba a él que Jesús era el Mesías, el Cordero prometido. Así que esa señal de la paloma que desciende, que nos revelan los evangelios, era una señal para Juan, no una señal de que en ese momento el Espíritu Santo venía sobre Jesús, porque Jesús siempre ha sido Dios y en él siempre ha estado la plenitud de la Trinidad y consecuentemente pues la presencia del Espíritu Santo en plenitud. Así que Jesús no fue bautizado para que fuera lleno del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado como señal a Israel para dar inicio oficialmente a su ministerio terrenal y para que nos sirviera a nosotros de ejemplo, especialmente a los que queremos seguir sus mandamientos e imitar su vida. Y, por ende, pertenecer al reino de los cielos. Cualquier otra posición que se asuma con respecto al descenso del Espíritu Santo en la vida de Jesús, si no la entendemos claramente, se puede convertir fácilmente en una herejía. Por eso era importante que les hiciera esta aclaración. Y tenemos que mirar ahora otro par de asuntos muy importantes para poder reconocer o entender mejor este mensaje. Y tiene que ver cómo la manera del Espíritu Santo se ha manifestado en las Escrituras y cuál es su función actual. Por eso es importante que nosotros hagamos una comparación en este asunto tan trascendental en la forma como el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento y cómo lo haría en el Nuevo Testamento y especialmente después de que Cristo ascendiera al cielo. Así que déjenme explicarles de esta manera y aquí es donde les voy a pedir que tengan su libreta a mano lista. ¿Por qué? Porque les voy a dar unos pasajes bíblicos que no podemos analizar por completo, pero usted necesita apuntarlos para que usted los revise, para que usted repase su escritura y vea que lo que le estoy diciendo está conforme a las escrituras. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos la presencia y el trabajo del Espíritu Santo revelado de una forma particular. El Espíritu Santo de Dios descendía sobre ciertos individuos, profetas y reyes, y ejercía su poderosa y preciosa influencia ungiéndolos, es decir, separándolos y capacitándolos para realizar diversas labores, tanto espirituales como de liderazgo, en el caso de los profetas y en el caso de los reyes. Y esta es la característica del obrar del Espíritu Santo. Y la podemos entender como una influencia externa y temporal que el Espíritu Santo ejercía sobre los hombres. Déjeme darle dos ejemplos para que usted entienda lo que le estoy tratando de decir. Uno de estos ejemplos notables
es el caso de Sansón. Esta historia la encontramos en Jueces. Y vamos a notar, por ejemplo, en Jueces capítulo 13, el verso 25, que allí se nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, sobre Sansón. En el capítulo 15, el verso 14, otra vez se nos dice que vino sobre él, el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 10, el verso 20, se nos habla que el Espíritu Santo se había apartado de él. Entonces allí es donde encontramos que el Espíritu Santo, permítanme utilizar mis manos en esta mañana para ilustrárselo de alguna manera. Este es el individuo, cualquiera que sea, en este caso Sansón, y esta es la presencia del Espíritu Santo. Está sobre él, influye sobre él, lo capacita, pero está de manera externa. Y cuando este individuo peca, el Espíritu Santo es quitado o se va. Déjeme darle otro ejemplo rápidamente. En el caso de Sansón, en el capítulo 16, el verso 28 es la última vez que el Espíritu Santo viene sobre él y ahí Sansón, todos sabemos la historia, muere. El otro caso es Saúl. En primera de Samuel, el capítulo 10, el verso 6 y el verso 10 se dice que vino sobre él, sobre Saúl, el Espíritu Santo. Preste atención a eso. En el capítulo 11, en el verso 6, el Espíritu Santo una vez más, o el Espíritu de Jehová, como se le dice en el Antiguo Testamento, viene sobre él y lo capacita para profetizar. Pero en primera de Samuel, capítulo 15, los versos 23 al 26, se nos habla de que Saúl es desechado por Dios. Es decir, la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo le fue quitada. Así que estos son dos claros ejemplos de esa influencia y capacidad que en ambos casos, por causa del llamado de Dios, les fue dada. Pero debido a la desobediencia y el pecado, el Espíritu Santo les fue quitado. Esta es la manera como en el Antiguo Testamento se nos revela la forma en que el Espíritu Santo trabajaba de manera externa e intermitente. Podía ir y venir. Y se debía en mayor medida a la conducta de los individuos que recibían esta unción o este poder del Espíritu Santo. Se nota rápidamente que en el Antiguo Testamento algunos profetas, como Elías y Samuel, la presencia del Espíritu Santo fue constante, pero se mantenía aún como una influencia externa. ¿Ok? Tengan en mente esto. Ahora vamos a ver cómo funciona o cómo trabajó el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Durante el ministerio terrenal de Jesús, el Espíritu Santo siguió operando de la misma manera que lo hacía en el Antiguo Testamento. Venía sobre ciertos individuos, los capacitaba y les revelaba. Una vez que Cristo murió en la cruz y ascendió al cielo y el sacrificio de él es aceptado, entonces el Espíritu Santo desciende en Pentecostés sobre los discípulos. Y ya aquí la presencia del Espíritu Santo no es externa. Ahora déjenme volver a utilizar mis manos para explicarlo. Ahora está el individuo, pero la presencia del Espíritu Santo está adentro, se posesiona del corazón de la persona y ahora lo mueve. Es una forma interna y permanente. ¿Por qué actúa? ¿Por qué esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque hasta que el sacrificio de Cristo no fuera realizado y fuera aceptado por el Padre, el Espíritu Santo no podía morar en nosotros. Y a partir de ese sacrificio, entonces los creyentes somos considerados limpios, justificados, y ahora sí el Espíritu Santo puede habitar permanentemente en nuestros corazones y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que este es el contraste entre el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la manera como lo hace o como obra en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. ¿Qué tiene que ver esto? Porque allí trazamos un paralelo también entre el bautizo de Juan y el de Jesús. El bautizo en agua es un acto externo
y el bautizo de Jesús es un acto interno. Se necesitan ambos. El bautizo de Juan entonces servía como un testimonio, como una aceptación personal del pecador, de su condición y el anhelo de ser lavado del pecado. El bautizo de Jesús entonces es una realidad espiritual y Jesús es el único capaz de transformar al hombre desde su interior. Por eso, como creyente, recibir a Cristo implica, primero, bautizarse públicamente en agua como señal y testimonio al mundo. Pero es el reflejo de lo que espiritualmente sucede en el corazón del pecador arrepentido que acepta a Cristo como el Cordero de Dios, que quita su pecado. El bautizo de Juan en agua y el bautizo de Jesús son dos aspectos de una sola realidad espiritual. Es imposible, y quiero que me escuche bien mi hermano y mi amigo que me escuche esta mañana, es imposible tener el uno sin tener el otro. Y el orden bíblico es bautizo en agua y bautizo en el Espíritu Santo. Nadie se bautiza en agua a menos que reconozca personal y públicamente que es un pecador. Y ese es un acto voluntario que una persona que razona tiene que hacerlo. Porque allí reconoce que su vida está manchada por el pecado. Con este acto eterno reconoce que entonces solo Cristo lo puede bautizar con su espíritu en el interior. El Cordero de Dios nos limpia de la maldad y nos presenta sin mancha como hijos de Dios, redimidos por completo por medio de su bendita y poderosa sangre. El agua nos limpia como símbolo por fuera, el Espíritu nos limpia por dentro. Por eso es esencial tanto el bautizo en agua para testimonio al mundo y el bautizo en el Espíritu Santo para testimonio a nuestro corazón. Pero además, porque al recibir el bautizo de Jesús con el Espíritu Santo, nos equipa para poder vivir una vida que glorifique a Dios. Porque una vida sin el Espíritu Santo, por correcta y consagrada y moralmente ética, no será acepta delante de Dios. Además que para ser sinceros, seamos sinceros, hermanos, vivir una vida que agrade a Dios no se puede hacer a menos que tengamos al Espíritu Santo para que nos capacite para ello. Por esto, le repito, le reitero lo que he venido mencionando. Es fundamental que como creyentes entendamos la importancia del bautizo en agua y en el Espíritu Santo, porque ambos son necesarios. Al final se pueden comparar los dos como los dos lados de una moneda. El uno sin el otro no tienen validez. El bautismo en agua y el bautizo de Jesús en realidad son dos actos de una sola realidad espiritual. Si Jesús lo hizo para darnos ejemplo y nos ordenó hacerlo, déjeme hacerle una pregunta en esta mañana que usted, y solo usted, tiene que contestar. ¿Cuál es el argumento que usted un día le dará a Jesús por no haberlo obedecido? Déjeme contarle una pequeña historia rápidamente en esta mañana. Dice que un día un general le preguntó a Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil norteamericana de norte y sur, lo siguiente, le dijo: presidente, ¿será que Dios está de nuestro lado? Ante lo que Lincoln le respondió: a mí no me preocupa si Dios está de nuestro lado. A mí no me preocupa si Dios está de nuestro lado, le dijo. Lo que me preocupa es si nosotros estamos del lado de Dios. Con respecto al bautizo, el asunto no es si estamos del lado de los católicos o del lado de los protestantes. El asunto verdaderamente importante es si estamos del lado de Dios. Pero esa es una decisión que cada uno debe hacer. Mi oración es que el Espíritu de Dios le guíe a quienes no han tomado esta decisión a tomar la decisión correcta para que puedan estar
del lado de Dios. El verso 34 dice lo siguiente: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan nos dice que vio a Jesús y da testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios. Bautizarnos en agua es un acto de obediencia y testimonio que de manera externa le muestra al mundo que nosotros hemos reconocido la necesidad que tenemos de ser lavados y purificados de nuestra maldad. Y que mientras el bautizo en agua es externo, es solo una representación de lo que Jesús hará con su sangre de manera espiritual en nuestro corazón. Si realmente su deseo es obedecer a Cristo e imitarlo, no deje que sean las tradiciones religiosas las que tomen esa decisión por usted, ni las denominaciones, ni los grupos religiosos. No. Al final del día es su decisión personal y voluntaria. Y solo usted asumirá la responsabilidad delante de Dios por la decisión que tome con respecto a este asunto tan fundamental en nuestra vida espiritual. Por eso, tanto el bautizo de Juan en agua y el de Jesús en el Espíritu son dos lados de una sola realidad espiritual. No los podemos separar. Como le decía hace un momento, son las dos caras de una sola moneda. Cuando le falta una cara, esa moneda es falsa. Necesita los dos lados. El externo refleja y representa lo que en mi interior sucede. La única virtud que el bautizo en agua añade es la obediencia a Jesús que nos ordenó practicarlo. Recuerde, y le voy a leer este pasaje, mi hermano, que Jesús nos encargó a los creyentes un trabajo muy específico, nos dio una misión a la iglesia. Y la mayoría de nosotros como creyentes la conocemos como la Gran Comisión. Está en Mateo 28, los versos 18 al 20. Y permítame leerlos en esta mañana porque son pertinentes para el tema que estamos tratando del bautizo. Jesús nos ordenó, preste atención, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Con qué empieza? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser discípulos es una persona grande, una persona que entiende y sabe lo que está haciendo. Y dice, continúa, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que se bauticen y que se les enseñe, que guarden. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de Mateo, con la gran comisión. El bautizo es parte de la tarea evangélica y ministerial de la iglesia y de los creyentes. En este momento me viene a la mente un pasaje para concluir, el pasaje en el que Pablo está defendiéndose cuando fue preso, acusado de cometer un delito en el templo, y él acudió a Roma para que fuera juzgado. Entonces viene Agripa y escucha lo que Pablo tiene para decirle y le dice toda la manera como él se convirtió. Esto lo encuentra usted en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en la parte final. Todo el capítulo habla de esto. Pero le quiero mencionar dos versos en esta mañana que vienen rápidamente a mi mente. Y es que después de escuchar aquel discurso, Agripa le dice a Pablo lo siguiente. Preste atención, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Después del argumento le dice: por poco, Pablo. O sea, casi. ¿Sabe qué le contesta Pablo? Le dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas.
¿Por qué le cuento por qué le doy estos versos? De igual manera, les digo hoy, amigos, familia que me escuchan, por poco o por mucho, ojalá que el Espíritu de Dios les persuada a tomar este paso de obediencia lo más pronto posible. Ahí donde está, lo quiero invitar a que incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder y autoridad en nuestros corazones y nos permitas entender para poder tomar la decisión de bautizarnos si todavía no lo hemos hecho. Señor, nosotros queremos estar de tu lado, queremos obedecerte y seguir tu ejemplo. Para nosotros es importante lo que nuestros seres amados piensan, pero más importante es lo que tú piensas de nosotros y lo que nos ordenas hacer. Jesús amado, danos un corazón noble, sencillo y sobre todo dispuesto a obedecer. Espíritu Santo de Dios, transforma nuestros corazones para que podamos seguir fielmente y de cerca a Jesús. En tu nombre precioso Jesús oramos y damos las gracias. Amén.